Hola, llegamos a la clase número 10 de nutrición. En este caso vamos a tocar un poco el tema de antropometría, simplemente vamos a hacer una introducción al tema para conocer algunas de las mediciones que se pueden hacer, cuáles son los objetivos, para qué se utiliza y empezar a generar la inquietud acerca de esta temática. La antropometría es una ciencia que nos permite conocer la composición corporal, es decir, conocer cuáles son los componentes de nuestro organismo, del cuerpo humano, y de esa forma poder tener un conocimiento real de la composición, poder actuar sobre esto a través de estrategias de entrenamiento y estrategias de alimentación y poder hacer un seguimiento y evaluación de cómo se va modificando esto a lo largo del tiempo, o simplemente cómo se va modificando por efecto del crecimiento. El estudio de la composición corporal se puede hacer de diferentes formas, o se han planteado distintos modelos, algunos que simplemente dividían al cuerpo humano en lo que es masa grasa y masa libre de grasa, otro modelo atómico donde dividía el cuerpo humano a partir de las moléculas en 4 componentes, otro modelo donde se dividía al organismo en lo que es el componente mineral, proteico, graso y agua, el modelo celular, el modelo funcional. Lo que me interesa que sepan con esto es que hay diferentes formas de clasificar, diferentes formas de estudiar al organismo, pero que desde hace mucho tiempo hay una inquietud por conocer las diferentes composiciones de nuestro organismo y cuáles son las masas o los componentes o las características de los tejidos de nuestro cuerpo. ¿Qué metodología vamos a elegir? Eso va a depender un poco del objetivo, de las herramientas con las que contemos, de la formación, de la población con la que estemos trabajando. Lo importante es profundizar y conocer el modo de estudio que vamos a elegir y hacer un seguimiento coherente siempre a partir del mismo modelo. William Ross fue quien planteó la ciencia de la cineantropometría como el estudio del tamaño, la forma, la proporcionalidad, la composición, la maduración biológica y función. ¿Cuál era el objetivo? Entender el proceso de crecimiento, el ejercicio, el rendimiento deportivo y la nutrición. Es decir, profundizar mucho más acerca de lo que es la composición corporal en relación al movimiento y a la función y a la actividad de ese organismo. No como algo estático, sino como algo dinámico. Como decíamos, lo que plantea es una interrelación entre lo que es la estructura del cuerpo y la función, ¿sí? Cuando ya la palabra misma nos habla de lo que es cineantropometría, o sea, la medición del cuerpo en relación al movimiento, ¿sí? Es decir, que podemos identificar las distintas estructuras corporales y eso vincularlo con las actividades que realizan las personas. Estudia distintas cosas del organismo, por un lado la forma, el tamaño, qué proporción hay entre las diferentes masas, cómo está compuesto ese organismo, es decir, nosotros tenemos un cuerpo con un peso y tenemos que saber cómo está compuesto. Podemos estudiar el desarrollo y cómo va evolucionando ese cuerpo a las distintas edades y eso vincularlo con las funciones, y se utiliza mucho en el caso de la actividad física para vincularlo o para estudiarlo en relación a acciones específicas que se aplican a cada deporte. Nos permite estudiar, por un lado, lo que decíamos, lo que es el ejercicio, a partir de eso conocer la vinculación con el rendimiento deportivo dependiendo de la actividad, evaluar el efecto de la nutrición y evaluar etapas de crecimiento, ¿sí? Cómo van cambiando esas proporciones y esa forma en los distintos momentos de crecimiento. Entonces se aplica en el mundo deportivo muy ampliamente, es muy utilizado y realmente es muy útil, pero también a nivel de salud, a nivel de la población general, social y para lo que es educación. ¿Qué nos permite? Entonces nos permite, por un lado, identificar a personas que tengan un riesgo determinado, un riesgo aumentado con respecto a la población general de desarrollar determinadas patologías. Por ejemplo, algunas de las medicinas que podemos usar con esa finalidad
que ya algo estuvimos viendo, son el índice de masa corporal, el perímetro de la cintura, entre otros. A partir de los conocimientos o de los datos que obtenemos de las mediciones, podemos planificar estrategias de intervención nutricional y estrategias de entrenamiento o planes de actividad física específicos para un objetivo dado. Y repitiendo esas mediciones, es decir, haciendo un seguimiento longitudinal, utilizando siempre la misma metodología en la misma persona, podemos evaluar el efecto que ha producido la aplicación de determinadas estrategias. Es decir, si estas intervenciones que realizamos tuvieron los resultados que nosotros buscábamos, y si no es así, modificar las intervenciones en función de lo que vamos viendo y de lo que vamos obteniendo. Entonces, por un lado, desde lo nutricional, conociendo las variables antropométricas, las mediciones que hacemos, podemos buscar un aumento o una pérdida de peso, pero en este caso ya podemos ser un poco más específicos y podemos plantear que esa modificación del peso se dé en base a un tejido determinado. Por ejemplo, una pérdida de masa grasa o un aumento de masa muscular. Podemos evaluar distintas proporciones de tejidos para definir patologías como pueden ser la desnutrición o la obesidad, y, como decíamos, evaluar la eficacia de un tratamiento, los efectos que produce una intervención determinada. Y en relación a lo que es la actividad física y el deporte, podemos evaluar la cantidad de un tejido en relación al rendimiento, ¿sí? Porque se sabe que de los distintos tejidos que hay en nuestro organismo, los que podemos modificar a partir de las intervenciones son el tejido adiposo, que sería la grasa, y el tejido muscular, ¿sí? A nivel deportivo, obviamente el tejido muscular es el que cumple la mayor función porque es el que tiene la capacidad de generar fuerza. En cambio, el tejido adiposo implica un peso para el organismo sin poder generar una fuerza que compense, es decir, que sería lo que se llama un peso muerto. Entonces, con la antropometría podemos conocer la proporción y la cantidad de estos tejidos y a partir de eso definir la influencia que tiene eso sobre el rendimiento deportivo, dependiendo de la actividad física que realiza la persona. Y por supuesto, conociendo las características del cuerpo y las proporciones, se pueden hacer recomendaciones determinadas para un deporte, seleccionar talentos, definir posiciones específicas dentro de un deporte para las cuales estaría o tendría un biotipo más apropiado, y también aplicar estrategias de planificación deportiva para modificar aquellos tejidos que son plásticos. ¿Qué características tiene la cinantropometría? Bueno, es una ciencia que, como dijimos, nos permite hacer mediciones y conocer muchas características de la composición corporal. Esto se realiza con herramientas que son de un costo bajo comparado con otras formas de evaluación. Es un costo muy bajo, es un método que no es invasivo. Todas las herramientas que se utilizan son transportables, es decir, que un profesional puede contar con un equipo para medir no solo en su lugar de trabajo, por ejemplo, en un consultorio o en un club, sino que con ello puede acceder a el lugar, por ejemplo, donde el deportista entrena y hacer la medición en ese lugar. El tiempo que lleva a hacer una medición no es mucho. Por ejemplo, una medición completa para un deportista, donde se hacen 40 y pico de mediciones, te puede llevar media hora, ¿sí? O sea que en realidad para toda la información que uno obtiene a partir de esa evaluación, el tiempo que se requiere es muy poco. Te permite regionalizar, es decir, comparar y evaluar distintas partes del cuerpo y no solamente el organismo como un todo, y esto es muy interesante para determinados deportes, donde quizás el tren superior o el tren inferior cobran mayor importancia o determinada región corporal, ¿sí? Se puede hacer una medición directa, ¿sí? Y también después existen algunas fórmulas que ya son de estimación, y como habíamos dicho, te permite estudiar tanto el tamaño corporal como la forma y la proporción entre los distintos tejidos. Existe una gran variedad de mediciones que se pueden hacer y a partir de ellas de indicadores que se pueden utilizar. O sea, con la información que obtenemos de las mediciones, el análisis que podemos hacer es infinito, ¿sí?
Las mediciones son fáciles, como dijimos, no son rápidas, y la medición en sí directa, el dato bruto, son datos objetivos que los medimos a través de herramientas. Las fórmulas ya tienen un porcentaje de error porque son fórmulas de estimación o los indicadores donde uno empieza a combinar valores, pero también tienen cierta utilidad. En este caso nos vamos a manejar o para esta clase vamos a abordar principalmente lo que son las mediciones directas, los datos brutos, ¿sí? Entonces lo que podemos evaluar a través de ellos es la grasa o tejido adiposo, ¿sí?, total y la distribución que tiene en el cuerpo. Para esto podemos utilizar un indicador que ya vimos, que es el índice de masa corporal, la circunferencia de cintura o los pliegues cutáneos. Por otro lado, también podemos evaluar el nivel de musculatura. Para esto utilizamos lo que se llaman áreas transversales y el tejido adiposo específicamente a través de los pliegues cutáneos. Del peso corporal ya hemos visto algo en otra clase, simplemente a modo de repaso. Recordemos que es un indicador global de la masa corporal, o sea que es un parámetro bastante básico porque nos da una información limitada, porque no nos permite distinguir entre los diferentes componentes de ese peso corporal y entre la distribución, ¿sí? Para que sea un valor confiable hay que utilizar la herramienta adecuada, igual que en cualquier medición. En este caso es una balanza de calibre digital y a su vez que esté calibrada y apoyada sobre un suelo adecuado, o sea, estable. Siempre hay que medir con la menor cantidad de ropa posible, sacando el calzado. Lo ideal es que si se va a hacer un seguimiento de la persona se haga en condiciones similares, en lo posible en la misma hora del día, siempre sin la ropa, el mismo día de la semana, la misma semana del mes, idealmente, sobre todo en las mujeres, porque puede haber diferencias a lo largo del mes debido a los cambios hormonales. Y si estamos haciendo un seguimiento de lo que es un control de peso, la frecuencia no tiene que ser mayor a una vez por semana, ¿sí? O sea que si uno pesa más seguido que una vez por semana, ya pierde un poco de validez para lo que es el seguimiento del peso corporal. Solamente se utiliza para otro tipo de cosas puntuales donde el peso es una herramienta para deducir otros valores, ¿sí? Pero para el seguimiento del peso, una vez por semana es más que suficiente. Y si alguien no está haciendo algo específico para el control de peso, una frecuencia mayor se puede utilizar. Habíamos dicho que el peso corporal por sí solo aporta un dato bastante acotado y que una de las cosas sencillas que podemos realizar para empezar a interpretar un poquitito mejor ese valor del peso corporal es relacionarlo con la altura, es decir, con la talla de la persona, y obtener este indicador que es el índice de masa corporal. Ahí les recuerdo la fórmula, que es el peso dividido la talla al cuadrado, y se compara con lo que son valores de referencia para saber si la persona tiene un peso adecuado para su talla, o superior o inferior. ¿Qué se vio? Que este indicador correlaciona con la cantidad de grasa corporal en personas sedentarias, es decir, en población general. No es útil para deportistas o para personas muy entrenadas. Y que esta cantidad de grasa corporal correlaciona a su vez con el riesgo de obesidad. Pero recordemos que tenemos un dato general, que no podemos distinguir entre la localización de la grasa, y esto ya algo vimos. Sabemos que por qué sería útil en personas sedentarias y no en deportistas, porque hay una diferencia entre lo que es sobrepeso y obesidad, donde el sobrepeso nos referimos a un peso que es excesivo para la altura, y obesidad donde la grasa es excesiva y donde realmente ahí es el caso donde se produce un riesgo porque se asocia mayormente a enfermedades cardiometabólicas. Les dejo la clasificación propuesta por la Organización Mundial de la Salud, donde el índice de masa corporal normal para personas adultas y adultos jóvenes sería de 18,5 a 24,9. Estos son kilogramos sobre metros cuadrados. Menor a eso sería un bajo peso y mayor a eso podría ser sobrepeso u obesidad. Ahora, ¿qué pasa? Si queremos completar un poquitito más la información que tenemos de esta persona, la Organización Mundial de la Salud también propone la medición sencilla de lo que es el perímetro de cintura, ya que toda la grasa o la adiposidad que se localiza a nivel del tronco
es la que se relaciona mayormente con el riesgo cardiometabólico. Los puntos de corte ya los vimos en la clase anterior y estos valores son sobre todo importantes para aquellas personas que tienen un índice de masa corporal que va entre 25 y 34,9. Es decir, donde sabemos que hay un sobrepeso y debemos distinguir si ese sobrepeso se debe a un aumento de grasa corporal. Las personas que tienen un índice de masa corporal mayor a 35 ya es innecesario tomar el perímetro de cintura porque ya se sabe que existe un riesgo cardiometabólico, ¿sí? Se puede tomar simplemente para ir haciendo un seguimiento si es que uno está haciendo un plan y ver cómo se va modificando, pero no para definir si hay riesgo o no, porque ya por el solo hecho de tener un índice de masa corporal mayor a 35, el riesgo está. Entonces, en esta tabla lo que podemos ver es cómo se combina la utilización del índice de masa corporal con la medición de la circunferencia de cintura para definir entonces el riesgo de padecer enfermedades cardiometabólicas, como son la diabetes, la hipertensión, los infartos, etc. Entonces podemos ver, por ejemplo, que una persona que tiene sobrepeso, dependiendo del valor de su perímetro de cintura, si el perímetro de cintura es elevado, puede tener un riesgo que sea realmente alto. Y si tiene sobrepeso, pero con un perímetro de cintura menor, puede tener un riesgo incrementado, pero no tan alto, ¿sí? O lo mismo sucede con las personas que tienen un índice de masa corporal entre 30 y 34,9. Dependiendo del perímetro de cintura, ese riesgo va a ser elevado, o sea, alto o muy alto. Entonces, de esta forma ya combinamos dos de las mediciones que aprendimos a tomar, que son bastante simples y donde solamente necesitamos algunos datos, como son poder tomar el peso, que necesitamos una balanza, poder tomar la talla, que necesitamos un tallímetro, que puede ser los que vienen en las mismas balanzas, o algún tallímetro de pared, siempre medido sin calzado, eso es fundamental, con la persona parada derecha, con los pies juntos, la vista al frente y con una escuadra definiendo de este modo la talla. Y el perímetro de cintura, que necesitamos para eso una cinta metálica flexible e inextensible y que ya vimos que había diferentes técnicas de medición. Una de ellas era la propuesta por la Organización Mundial de la Salud, pero hay otras. Y siempre debemos utilizar la misma técnica de medición para todas las personas y para cada vez que midamos a una misma persona. Otra de las medidas que se utilizan, de los valores que se toman cuando se hace una evaluación antropométrica, es la medición de los pliegues cutáneos. ¿Qué significa esto? El pliegue es lo que uno, toma entre los dedos como si fuese pellizcando en determinadas regiones y de esta forma lo que hace es separar una doble capa de tejido adiposo subcutáneo, es decir, la grasa que está por debajo de la piel, y eso se mide con unas herramientas que están en la imagen inferior que se llaman calibres o plicómetros, ¿sí? En la imagen de arriba podemos ver cómo al desprender un pliegue quedan las dos capas de tejido adiposo más la capa de piel y eso es lo que se toma con la pinza. Entonces, la pinza lo que mide, el plicómetro, es el grosor de ese pliegue. Y a partir del grosor de ese pliegue se puede estimar la cantidad de grasa que tiene la persona en la zona donde se realizó la medición. La medición de los pliegues se hace en determinados lugares específicos, ¿sí? Hay parámetros estandarizados de los lugares donde se deben medir los pliegues dependiendo de lo que estemos buscando. En este caso vamos a referirnos a dos de los pliegues más utilizados y que son muy útiles, que son el pliegue subescapular, que como su nombre lo dice es la región que está por debajo de la escápula, y el pliegue del tríceps, que se mide en la parte posterior del brazo, siempre del lado derecho, a mitad de distancia. Entonces, ¿por qué nombramos específicamente estos dos pliegues? Hay muchos más, pero nos referimos a estos dos porque también hay una propuesta realizada
desde el año 1985 y que luego se ha actualizado para combinar la medición de estos pliegues con la medición del índice de masa corporal y hacer así aún más específico la evaluación del riesgo de la persona. Entonces podemos ver en este caso los valores que se utilizaron por la propuesta de NANES para la combinación de estos dos indicadores, donde tenemos por un lado el valor del índice de masa corporal y por otro lado el valor del pliegue. Dependiendo de la combinación, podemos tener personas que, por ejemplo, según el índice de masa corporal parecía que estaban en exceso, pero los pliegues son bajos y por lo tanto es el caso en que consideramos que la persona tiene sobrepeso pero sin obesidad. Es decir, que el peso es elevado para su talla, pero ese peso no responde a un exceso de grasa. Y en este caso no sería una persona que esté en riesgo aumentado, porque no es la grasa lo que está en exceso, ¿sí? Y después podemos tener personas que sean obesas sin exceso de peso, donde en realidad si nosotros solamente nos guiáramos por el peso total, diríamos que está adecuado para su talla, pero al medir los pliegues vemos que ese peso está formado principalmente por grasa y en menor cantidad por tejido muscular, con lo cual, a pesar de que el peso no es tan elevado, existe un riesgo por enfermedades cardiometabólicas debido al tejido adiposo. Acá tenemos algunas imágenes que muestran, por ejemplo, cómo se miden los pliegues cutáneos, algunos de ellos. ¿Sí? Tenemos el caso del pliegue subescapular y tenemos el caso del pliegue tricipital. Como ven, con una de las manos se toma el pliegue. Previo a eso se hizo una marcación en la zona, en el punto específico donde se debe marcar, porque no es en cualquier lugar. Y se toma la medición con el plicómetro. Lo ideal es tomar 3 mediciones de cada pliegue y luego sacar el promedio, porque como la medición es en milímetros, puede haber pequeñas diferencias entre una medición y otra, que no deben ser muy exageradas. Si la persona que está midiendo está realmente entrenada, hay escasas diferencias, pero siempre lo ideal es medir más de una vez y sacar un promedio. Entonces, ¿qué nos permiten estas mediciones? Ya vimos que simplemente con los datos que teníamos y la medición de 2 de los pliegues cutáneos podemos evaluar el riesgo para la salud de manera mucho más específica, distinguir entre un exceso de peso debido a tejido adiposo y otro que no se debe a tejido adiposo y que esto me diferencia totalmente entre el riesgo de padecer enfermedades y a su vez ir evaluando los cambios que se producen, por ejemplo, una persona que está siguiendo un plan de alimentación o un plan de entrenamiento. Y evaluar de esta manera, porque el peso corporal se puede mantener estable, sin embargo, ir cambiando la composición. Es decir, a partir de una alimentación adecuada y de una actividad física específica, uno puede aumentar el tejido muscular, bajar el tejido graso, y si no solamente seguido por la balanza, el peso puede estar igual o incluso aumentar. Sin embargo, la condición física y la composición corporal está realmente mejor. ¿Para qué otra cosa me sirve? Acá en la imagen podemos ver fácilmente por qué hablábamos de que el índice de masa corporal solo no es un indicador adecuado para deportistas. Estas dos fotos que vemos son dos personas totalmente diferentes que sin embargo tienen un índice de masa corporal muy similar. Pero por supuesto la persona de la izquierda que padece obesidad va a tener un perímetro de cintura elevado, cosa que el deportista en este caso no tiene. Y otra cosa es la sumatoria de pliegues, que hemos dicho que los pliegues cutáneos evalúan la grasa corporal, va a ser mayor en uno y en el otro van a ser valores muy escasos, porque el exceso de peso está dado específicamente en función de una gran cantidad de masa muscular. Entonces, la combinación de distintos indicadores, todos ellos muy sencillos, nos permite distinguir dos personas que tienen un riesgo muy diferente por tener una composición muy diferente. Y así clasificar de manera más específica a las personas de acuerdo a la categoría de composición corporal. Por supuesto, la complejidad de las mediciones, cuántas mediciones hagamos, qué tipo de evaluaciones, qué indicadores utilicemos, va a depender de la población con la que estemos trabajando,
del objetivo que tengamos, de las herramientas, del tiempo. Cuando uno trabaja, por ejemplo, con deportistas de alto rendimiento, uno busca hacer todas las mediciones posibles y para cada deporte hay parámetros que son más útiles que en otros, ¿sí? Y para población general, uno puede utilizar simplemente estas medidas que son sencillas y que con esto ya tiene un parámetro bastante interesante de la composición corporal de la persona. Otra de las cosas para las cuales es útil la medición antropométrica es para conocer de manera objetiva los datos de la composición corporal y referirnos entonces a lo que es la imagen corporal, ¿sí? Porque ya que muchas veces la imagen corporal es algo que preocupa mucho a las personas hoy en día, a hombres, a mujeres, a gente joven, a gente grande, y muchas veces la persona tiene una distorsión de las características de su propio cuerpo, ¿sí? Ya sea por un deseo diferente, de tener un cuerpo diferente al que tiene, por una distorsión específica en la imagen corporal, o bien porque tiene objetivos, busca objetivos de un tamaño corporal o una forma corporal que no son reales para las características de su cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, una persona que tiene determinada forma de los huesos de determinado ancho, determinada longitud, quizás nunca pueda tener un peso que está pensando, ¿sí? Porque no se corresponde con su estructura ósea, con su esqueleto. Entonces, a partir de las mediciones antropométricas, nosotros podemos tener datos objetivos del tamaño, de la forma, de la composición, y de esta forma poder planificar adecuadamente, evitar todo lo que es la mirada subjetiva, definir un plan de alimentación y de entrenamiento adecuado y básicamente concretar las pautas y buscar acercar los deseos de la persona a los objetivos realistas, ¿sí? Para este modo evitar la frustración, ¿sí? Porque si uno no tiene datos objetivos y simplemente se maneja a ojo o con lo que le gustaría tener la persona, es muy probable que uno caiga en planes o en búsquedas que son ineficaces porque son irreales. Habíamos dicho también que la antropometría es útil para medir la muscularidad, es decir, el nivel de masa muscular, y para eso se utilizan las áreas transversales. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Es la superficie del músculo, y esto se mide en centímetros cuadrados, en un determinado sector, ¿sí? Como si uno hiciera un corte transversal de un sector y de ese corte pudiera medir la superficie del músculo. Para esto sí utilizamos algunas fórmulas para llegar a deducir cuál es la superficie muscular real. Los segmentos que se utilizan son el brazo, el muslo, la pierna, y entonces uno puede evaluar el nivel muscular, compararlo con parámetros y hacer un seguimiento y ver si se produjo un crecimiento muscular o una disminución muscular, lo que se llamaría hipertrofia o hipotrofia. Generalmente cuando uno hace planes de actividad física, lo que busca como objetivo más habitualmente es la hipertrofia muscular, pero existen casos en que uno busca el otro objetivo. ¿Qué pasa cuando si uno tomara simplemente el perímetro de un área? Por ejemplo, tomamos el brazo y medimos el perímetro. En ese perímetro uno tiene incluido distintos tejidos, no está solo el tejido muscular, sino que, como vimos, también hay un tejido subcutáneo adiposo y también está la piel. Entonces hubo que buscar una fórmula, una manera de determinar para discriminar lo que es específicamente tejido muscular. Para esto tenemos que aceptar algunos supuestos, algunas presunciones, como por ejemplo considerar que el área que vamos a medir, el corte transversal que hacemos, es un círculo perfecto, y si lo miráramos entonces diríamos que en el centro está el hueso, ese hueso está rodeado por la masa muscular y cubierto finalmente por la superficie que tiene grasa subcutánea y la piel. Entonces uno puede, a través de la fórmula, calcular el área de ese sector, ¿sí? Con el perímetro menos pi por el pliegue al cuadrado, ¿sí? Dividido 4 por pi. Bueno, esa es la fórmula, no hay problema.
Lo que es importante de entender es que cómo se van sacando deducciones para poder estimar realmente y discriminar entre los diferentes tejidos. Yo sé que es un área que considero que es circular y le aplico las fórmulas matemáticas para definir el área, ¿sí? Para esto primero tengo que saber cuál es el diámetro, que lo tomo a partir de una circunferencia, y a partir de eso puedo entonces deducir cuál es la parte muscular de este sector que yo estoy midiendo. Para poder hacer todos esos cálculos yo tengo que tener algunas mediciones. Si yo quiero conocer el área transversal de lo que es el brazo, necesito tomar el perímetro, que sería la circunferencia del brazo medio, digamos la distancia media entre el codo y el hombro, siempre con el brazo relajado, no en tensión. Y a su vez necesito tomar un pliegue, el pliegue tricipital que ya vimos, por entonces después a través de la fórmula descontar la cantidad de grasa que forma parte de esa circunferencia y definir lo que sería específicamente músculo. En el caso del muslo, yo tengo que también tener el perímetro del muslo máximo en este caso y también el pliegue del muslo medial, ¿sí? Que se toma en la parte frontal del muslo a mitad de distancia entre la ingle y el extremo de la rodilla. Si quiero conocer el área transversal a nivel del gemelo, lo que voy a necesitar medir es el perímetro de la pierna, ¿sí? En el área máxima de la persona parada, sin hacer una tensión particular en el gemelo, simplemente parada, y medir el pliegue graso, de grasa subcutánea, a nivel del gemelo interno, que se mide a la misma altura, donde está el perímetro máximo. Y con respecto a lo que es el antebrazo, simplemente se utiliza el área total y en este caso no se corrige por pliegues. De esta forma, yo lo que quiero que se den cuenta es que para poder conocer, por ejemplo, lo que es específicamente tejido muscular, yo tengo que tener una medición extra, que es la medición del tejido graso, para poder a través de las ecuaciones matemáticas desprenderlo y obtener el valor real de lo que es tejido muscular y así conocer la diferencia entre el perímetro simplemente y el tejido muscular o área transversal específicamente. Para todo esto que yo les estoy explicando, existen formas estandarizadas de medir, ¿sí? Que dicen desde cómo medir, cuál es el punto específico donde debe medirse, cuál es la técnica que se debe utilizar, cuáles son las herramientas que hay que utilizar y otros detalles. ¿Sí? En este caso simplemente estamos haciendo una introducción a lo que es la temática de la antropometría para que ustedes conozcan que existe esta herramienta que se puede utilizar y que a partir de algunas mediciones, que en general son sencillas y de bajo costo, se puede obtener mucha información que es muy valiosa, sobre todo para las personas deportistas. ¿Qué pasa con las personas que hacen actividad física? Muchas veces buscan lo que se llama marcar o definir musculatura. ¿Y qué necesitamos entonces? Un desarrollo muscular, pero también una disminución del tejido adiposo que siempre está recubriendo esa musculatura, ¿sí? Entonces son las dos cosas que tenemos que lograr. Para esto podemos hacer controles antropométricos y evaluar entonces si las estrategias que uno está aplicando de actividad física y de alimentación van consiguiendo ese objetivo. Cuando yo mido los pliegues cutáneos, lo que evalúo es el tejido adiposo, es decir, la grasa que está a nivel subcutáneo, por debajo de la piel. Entonces se van haciendo mediciones sucesivas a lo largo del tiempo, dejando entre una medición y otra un tiempo considerable, como muy pronto, un mes, digamos, más o menos, para que haya un efecto de las intervenciones que yo estoy realizando y entonces puedo comparar y evaluar, por ejemplo, en este caso que lo que estoy buscando es definir musculatura, si ese tejido adiposo subcutáneo va disminuyendo en tamaño. Vieron que el plicómetro lo que medía era el grosor del pliegue, que lo mide en milímetros, entonces yo puedo comparar cómo va disminuyendo ese valor en milímetros de una medición a otra. Y eso significa que se está achicando el nivel de tejido adiposo subcutáneo.
también lo que puedo hacer, ya vimos que con los al medir los pliegues, lo puedo combinar con lo que es el índice de masa corporal y evaluar el riesgo cardiometabólico. Y también son necesarios los pliegues para poder definir las áreas transversales que nos hablarían de la muscularidad. Entonces, una misma medición cumple varias funciones. Por un lado, la medición específica, el dato bruto de lo que es el valor de pliegue cutáneo en distintos sectores del cuerpo, y por otro lado, para obtener indicadores o combinar con otras mediciones. Siempre que uno utilice lo que es el dato tal cual lo obtiene de la medición, en este caso, por ejemplo, que estamos hablando de pliegues, el dato en milímetros, es un valor mucho más concreto y que tiene un menor grado de error que cuando uno lo empieza a introducir en fórmulas, ¿sí? De todas maneras, para cualquier tipo de medición, siempre hay que seguir la técnica estandarizada. Hay protocolos que son internacionales y uno siempre debe seguir el mismo protocolo. Las herramientas son económicas, pero siempre tienen que ser las adecuadas y estar en condiciones adecuadas, ¿sí? Por ejemplo, los glicómetros tienen que estar calibrados, las balanzas tienen que estar calibradas, porque si uno no controla eso, no tiene sentido estar tomando una medición con una herramienta que no mide realmente el valor verdadero. Los pliegues se van midiendo en distintas regiones, ¿sí? Tenemos mediciones específicas que son en el brazo, en el miembro superior, a nivel del torso, tanto a nivel posterior como lo que es cintura y abdomen, y en el miembro inferior, ¿sí? Tanto en el muslo como a nivel del gemelo. Lo ideal, como les decía, para controlar, por ejemplo, lo que es la modificación del tejido adiposo, simplemente con el valor bruto, o sea, el valor real tomado tal cual el glicómetro, ya podemos hacer una comparación de cómo se va modificando en el tiempo. Y después existen algunas fórmulas que nos permiten sacar otras conclusiones, pero siempre que uno empiece a utilizar fórmulas ya estamos hablando de datos que son indirectos. Volvemos a recalcar lo mismo. Para que toda esta información, que es muy valiosa y que a partir de esto podemos sacar muchas conclusiones, podemos planificar actividad física, podemos planificar dietas, podemos evaluar eficacia de las intervenciones, podemos comparar, por ejemplo, en el caso de deportistas con deportistas de elite. Digamos, a partir de estos datos uno hace muchas cosas, pero para que esto tenga utilidad necesitamos partir de datos tomados adecuadamente. Para que los datos estén tomados adecuadamente, las herramientas tienen que ser las herramientas estandarizadas, las que son adecuadas para cada medición. Tienen que estar en buenas condiciones. La persona que mide tiene que estar capacitada en la técnica específica y además de estar capacitada tiene que estar entrenada, o sea, tiene que tener práctica suficiente, porque como es una técnica de medición, a medida que uno la realiza más veces, mejor la va a estar haciendo. Seguir los protocolos, que son protocolos internacionales, siempre realizar las marcas para saber en qué punto voy a tomar la medición, hace que haya un menor nivel de error. Si uno mide a ojo, va a pasar que si mide 2 veces seguidas va a medir 2 cosas totalmente distintas, ¿sí? Entonces lo importante es medir específicamente y eso forma parte de los protocolos estandarizados que yo les estoy nombrando. Y siempre que hagamos mediciones sucesivas a la persona, lo vamos a hacer en condiciones similares. Es decir, si yo la medí, por ejemplo, un deportista, siempre conviene medirlo previo al entrenamiento. ¿Por qué? Porque post-entrenamiento va a haber un nivel de deshidratación por la sudoración. Entonces siempre conviene medirlo en las mismas condiciones. Lo ideal en el mismo horario del día, en la misma semana del mes, como habíamos dicho para el peso. Bueno, lo mismo sucede con todas las mediciones. Y el protocolo, por lo menos el que yo utilizo y el que recomiendo, sobre todo para los que son deportistas, son los estándares de ISAC, que es la Sociedad Internacional de Avances en Cineantropometría, y que define la forma en que hay que medir, las herramientas que hay que medir, los lugares, y a su vez propone algunas formas de análisis de los datos obtenidos.
Acá les muestro las herramientas que se utilizan, por ejemplo, para lo que es medición de pliegues subcutáneos, dijimos que se utilizan los plicómetros, pero a su vez dentro de los plicómetros hay distintos. Acá en la foto vemos 3 diferentes. En la de la izquierda se está midiendo con un plicómetro, en el medio hay 2 ejemplos, uno de plástico que es el Slim Guide, que es una versión, digamos, económica de lo que es esta herramienta, y el Harpenden, que también se está usando en la imagen que está a la derecha. Cualquiera de ellos son válidos porque todos ejercen una presión controlada sobre el pliegue siempre y cuando estén calibrados. Pero siempre es conveniente utilizar el mismo plicómetro para medir sucesivas veces a una persona. Es decir, que si yo medí una vez a una persona con un Slim Guide, la segunda vez que lo mido, lo ideal es volver a medirla con la misma herramienta y no cambiar y utilizar otro plicómetro. Con respecto a lo que es los perímetros, se utilizan cintas métricas que son metálicas para que no se extiendan, o sea, para que no se vayan deformando con el uso, pero que son flexibles, ¿sí? Como podemos ver en la imagen, se adecuan perfectamente al contorno del cuerpo. Lufkin es una de las marcas más recomendadas, pero también existen otras marcas. La medición de la talla, como les decía, se puede utilizar tanto en los tallímetros que vienen en las balanzas, pero si no, con un tallímetro de pared, es decir, con una marcación en la pared, la persona parada correctamente, con la cabeza colocada en plano de Frankfurt, que esto significa que los ojos están a la misma altura que el límite de la oreja, como se ve en la imagen, y para marcar en la pared se utiliza una escuadra, ¿sí? Para poder apoyar correctamente y que no esté torcido, y de ahí obtener la medición adecuada de la talla. Y después otras mediciones que se utilizan es, por ejemplo, lo que son los etmómetros para medir las longitudes de lo que son los huesos. Después se miden los diámetros, es decir, el ancho de los huesos, tanto de los huesos pequeños como de los huesos grandes. ¿Sí? Y ahí tenemos imágenes, como podemos ver, lo mismo que pasaba con la cinta métrica, lo mismo que pasa con el tallímetro, las divisiones de las herramientas tienen que ser claras, legibles, fáciles de utilizar, y la persona que está midiendo siempre tiene que estar en una posición cómoda que le permita la lectura adecuada de la herramienta. Eso es fundamental, porque si uno está inclinado, torcido, de costado, ya va a haber una medición que es errónea y que se va a arrastrar después en todas las conclusiones y en todos los análisis que uno saque a partir de ese dato. Por eso hay que tomarse el tiempo adecuado y estar muy entrenado para hacer la medición, porque a partir de ahí uno después saca muchas conclusiones y planifica muchas cosas. Si parte de un dato correcto, el resto de las cosas se van a hacer más fácilmente. Si parte de un dato incorrecto, todo lo que uno haga a posteriori va a estar incorrecto. Así que bueno, felicitaciones porque llegamos a la última clase de nutrición. Esto fue todo lo que corresponde al área de alimentación y nutrición en el curso de entrenador personal. Espero que haber transitado todos estos módulos que son extensos, pero que sin embargo son solamente una pequeña parte de lo que es el mundo de la nutrición, les haya servido. Pero más que nada lo que espero es que les haya despertado la inquietud para saber que hay mucho más por investigar, mucho más por leer, y que es muy útil realmente trabajar en conjunto lo que es la actividad física con la nutrición, los profesionales especializados en cada área y siempre buscando un objetivo común, ¿sí? Estoy a su disposición para cualquier inquietud y nos estaremos viendo en próximos cursos.